Buenas tardes a todos, soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace más de 11 años, ayudando a inversores de todo el mundo con muchos análisis, colaboraciones en medios, todos los días información en www.bolsageneral.es. Y bueno, pues me presento, aunque la mayoría ya me conoce, además de dirigir Bolsa General, soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores junto a Álvaro Alvareda en Editorial Planeta para que aprendáis de los mejores inversores de la historia. Os lo recomiendo, yo he aprendido muchísimo investigando y documentándome para el libro, estudiando a esos inversores y a esos traders de éxito. Además soy profesor de la F Business School, donde dirijo el curso más completo del norte de España. Soy profesor en el MBA y en gestión de carteras en el máster en Banking and Finance en la F Business School. Tengo la licencia operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y un posgrado en Productos Financieros Derivados en la Escuela de Finanzas y BME, por la Escuela de Finanzas y con BME. En 2014 recibí la cátedra de emérita por la Universidad Piloto de Colombia tras ser invitado a un seminario internacional de mercados donde invitaron a un experto de cada país latino y he participado en ciclos de conferencias junto a Oliver Vélez o Alexander Elder. Llevo 16 años en los mercados y bueno, voy a intentar transmitir pues parte de mi conocimiento y de experiencia y comentar la situación de muchos activos, ¿no? De cara a buscar posibles oportunidades de inversión. Vamos a empezar con los índices europeos. Primero vamos al IBEX, que hoy ha estado sorprendentemente fuerte y parece que quiere mejorar su comportamiento relativo. De momento pues está flojo, ha caído mucho, pero bueno, hay como unos brotes verdes en cuanto a su debilidad, ¿no? Que parece que quiere mejorar un poco. La razón, bueno, pues porque valores que pesan como Inditex, que habían caído mucho, pues ya parece que intentan rebotar. El día que presentó resultados ya dijimos que dejó una vuelta en un día, un soporte para corto plazo. Eh, y luego está pues el sector que ha estado bastante mal estos meses y que era un sector que durante estos años había pues empujado mucho del IBEX, que es el sector de bueno empresas muy defensivas, sobre todo utilities, ¿no? Sector eléctrico, energético, pues hoy se ha comportado muy bien, ¿no? Y hay valores que luego comentaré como Red Eléctrica que han salvado un set ball importantísimo, se han apoyado en soportes de largo plazo. Ha funcionado, al menos en primera instancia, ha vuelto a funcionar el soporte clave de largo plazo. Luego, si da tiempo, os enseño Red Eléctrica, que el gráfico es interesante, aunque ya lo he subido el gráfico a mi Twitter, @DavidGalanBolsa, pero intentaré que nos dé tiempo para verlo después. Así que para aprovechar el tiempo al máximo vamos ya con ese repaso a los principales activos. Perdonad la voz que llevo un catarro encima, que va nada grave, en unos días pues ya me lo quitaré de encima, pero bueno, pues tengo la voz así un poquito tocada, ¿no? Empiezo con el IBEX, gráfico horario ultra corto plazo, vemos que ha caído mucho, que en la caída ha ido dejando huecos bajistas, hay muchos huecos bajistas sin cerrar, cada hueco supone cierta resistencia, solo cerró este, pero luego pues dejó otro abierto aquí, entonces bueno, pues tiene bastantes huecos por el camino, ¿no? Huecos bajistas. No tiene por qué cerrarlos todos, ¿eh? Pues lo digo porque, bueno, por ahí hay como una corriente de yo no sé si no se investiga o no se mira nada, pero hay gente que me dice, David, voy a entrar aquí porque todos los huecos se cierran. ¿Cómo que todos los huecos se cierran? Eso es una falacia, pero no porque lo diga yo, sino por cuestión de esto se puede comprobar. Hay cosas que son fácilmente comprobables. Entonces, no es verdad que todos los huecos se cierren. Sí es verdad que la mayoría se cierran. Porque además la mayoría son gaps comunes que no tienen ninguna importancia. Pero luego hay gaps que sí que tienen importancia, ¿no? Y los explicamos en nuestro curso. Y hay que tomarlos en serio, el gap en isla, los huecos de escape. Entonces, se cierran la mayoría, pero no es verdad que se cierren todos, porque de hecho hay huecos abiertos en el IBEX de los años 93, 95, y hay huecos en valores americanos desde los años 70 abiertos. O sea, que es que eso que se dice es una mentira. Bueno, como tantas otras que se dicen, ¿no? De la bolsa. Bueno, vamos al lío con el IBEX. Ha hecho un pequeño soporte en la zona de 9.300, 9.330, 9.340,
Ahí ha hecho una sucesión de mínimos crecientes y bueno, el primer destino natural es ir a atacar la media 200. En los otros dos intentos que ha hecho fracasó. Aquí fracasó dejando dos velas muy feas con la media 200 descendente y aquí fracasó con dos intentos con la media 200 también descendente. Bueno, pues veremos si ahora en este tercer intento pues tiene más fuerza, ¿no? Pero de momento está en tendencia bajista y lo positivo es que hoy lo ha hecho mejor que la media del mercado, que eso siempre es un dato que a mí me gusta tener en cuenta, ¿no? O sea, que el IBEX, bueno, se está intentando sacudir un poco la debilidad y veremos si con el tiempo pasa de ser un índice muy débil, de los peores de Europa, en los últimos meses el peor junto al FTSE, a ver si pasa a ser un índice más fuerte, ¿no? Primera resistencia, lo que decía, la zona de la media y luego tendría los 9.811, que ya es un primer obstáculo a tener en cuenta, y los 9.937. Por encima de esos niveles pues tendríamos ya pues un signo de mejoría, al menos para corto plazo. Pasamos del IBEX al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, en el Eurostoxx hemos marcado un objetivo por divergencia alcista ayer en nuestro centro de traders y bueno, veremos si lo acaba cumpliendo. El objetivo sería 3.379. 3.379. Que sería al final pues que vaya a atacar la media de 200 y ahí pues ya veremos qué ocurre porque ahí sí que tiene una resistencia importante, un obstáculo que puede ser duro. Luego ya estarían los 3.446 y los 3.476. De momento está en tendencia bajista, incluso hay por ahí una estructura de Fibonacci pendiente, pero ahora lo normal sería un rebote para sacudirse la sobreventa y por la divergencia alcista que hemos marcado ayer en el centro de traders. En cuanto al DAX alemán, que hoy ha sido la peor bolsa de Europa, bajó un 0,25 y eso que el euro ha caído con cierta fuerza en la sesión de hoy, pero aún así el DAX pues hoy ha sido la peor bolsa de Europa. No hay ninguna señal de giro de momento. Pequeño soporte marcado por una vela con sombra inferior alargada, la última vela del 26 de marzo. Pues hay un pequeñísimo soporte de no mucha importancia en 11.726, ¿no? Lo importante es la zona 11.800 que se está intentando agarrar ahí, ¿no? A esa zona 11.800. Bueno, vamos a ver si lo consigue, es el soporte de corto plazo. Le está costando, pero bueno, en esta zona pues podría intentar algún rebote. Y resistencia, pues la media 200 y luego sobre todo 12.459 y 12.601. 12.459, 12.601. Pasamos al FTSE, que es un índice que está muy flojo, pero bueno, hoy por lo menos se ha sacudido un poco la debilidad. Y ayer avisábamos en directo en nuestro centro de traders que lo probable era un rebote antes de que igual pueda seguir cayendo. Y no lo digo porque sí, sino porque se nos activó un doble suelo con divergencia alcista y marcamos objetivo hacia 7.046. Bueno, todavía no ha llegado, pero está casi ahí ya en el objetivo. Espero que lo cumpla para poder pues decir eso de objetivo que hay análisis cumplido y que la gente que nos sigue y que ha entrado en esta estrategia pues gane dinero, ¿no? Y luego, cuidado porque puede seguir cayendo, tiene pendiente un objetivo por ruptura de un rango lateral más amplio. Aquí lo que dijimos es que ya no tocaba ser negativo, por lo menos a ultracorto rebote y luego a lo mejor vuelve a caer, ¿no? Resistencia fuerte en la zona de la media. Los últimos tres intentos ya veis que fracasó. Ahí tiene zona de resistencia. Esto, como veis, al final no es cuestión de adivinar nada ni de predecir, porque además los gráficos pues se van moviendo, se van generando nuevas estructuras, es decir, tú puedes ser muy positivo con un activo, pero si dentro de una semana te hace un doble techo, pues dentro de una semana ya no te toca ser positivo. Quiero decir, aquí tienes que ser flexible. No te tienes que casar con ninguna acción, con ningún índice, con ninguna tendencia. Tienes que seguir la tendencia mientras dure y vas a favor de esa tendencia. Pero no puedes ir obcecado con nada, porque además, pues imagínate, eres bajista en un activo y de repente te hace un doble suelo. Pues ya no puedes ser bajista en ese activo. Es que no tiene sentido. Entonces, la bolsa es muy difícil por muchos aspectos. Uno es que te obliga a ser flexible y a ir vigilando y controlando el mercado porque las circunstancias van cambiando. Lo bueno también es que hay circunstancias que no cambian durante 10 años. Entonces, ahí te da pie a ganar mucho dinero sin hacer gran cosa. Solo, bueno,
sin hacer gran cosa, pero hay una cosa que es muy difícil, que es ser paciente, ¿no? Decía Jess Livermore y varias décadas después Warren Buffett que el dinero no se hace comprando y vendiendo, sino se hace manteniendo, ¿no? En el caso de Jess Livermore, pues decía manteniendo las tendencias, ¿no? Dejando correr el beneficio. Y bueno, Warren Buffett, pues luego, unas décadas después, dice lo mismo y además ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Más incluso que Jess Livermore. Aunque bueno, Jess Livermore también, también tuvo mucho éxito, ¿no? De hecho, pues hay algunos medios que llegan a asegurar que llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos, ¿no? Durante pues principios del siglo XX. Pero bueno, de aquellas no había los rankings de Forbes y todo esto, ¿no? Pero se dice que llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos, ¿no? Este analista técnico. Es verdad que luego, pues, tenía un defecto que no tiene Warren Buffett, y es la gestión del riesgo. Seguramente Jess Livermore tenía más facilidad para hacerse rico que Warren Buffett, porque lo consiguió varias veces, partiendo de cantidades muy pequeñas. O sea, tenía un don innato que ni siquiera creo que lo tuviera Warren Buffett, ¿no? Ese don para hacerte rico partiendo de poco capital. Y lo hizo varias veces. Pero donde patinaba, obviamente, porque si te tienes que hacer rico varias veces, es que pierdes dinero varias veces, ¿no? Entonces él no era capaz de mantenerlo ganado. Es decir, había un problema ahí de gestión del riesgo, seguramente de disciplina o de psicología. Él confiesa en sus memorias noveladas, en el libro de Edwin Lefebvre, que pues recomiendo siempre, ¿no? Y bueno, tenéis una sección de libros en Bolsa General, os animo simplemente a que la sigáis, ¿no? Y decía que se sentía muy mal por saltarse sus reglas, más incluso que por la pérdida del dinero, ¿no? Que cometía en ocasiones. Reglas que le hacían ganar muchísimo dinero, ¿no? Hasta que luego se las saltaba. La psicología es el gran obstáculo, yo diría, para ganar dinero en los mercados. Es el gran obstáculo. Y yo no le tengo manía al intradía ni al scalping, pero he operado mucho, entonces, y he leído mucho a los inversores que han tenido éxito, y os digo que el tema está en que es mucho más difícil dominar la psicología si tienes que tomar decisiones cada 2 minutos o cada 2 horas que si las tienes que tomar cada 2 meses o cada 2 años. Es una cosa totalmente lógica. Aparte que normalmente el inversor intradía ultracorto tiende a usar productos apalancados y ahí normalmente la psicología pues juega una mala pasada, ¿no? Estoy contento con una noticia que ha salido ayer, por cierto, quiero compartir. Se ha prohibido en toda Europa el timo de las opciones binarias. Vale, hace unos meses tuve algún debate, me decía en Twitter, bueno, que es un timo lo dice usted, me decía uno, ¿no? Lo dice, bueno, no me trataba usted, me dice, eso lo dices tú. Si fueran un timo estarían prohibidas. Bueno, pues están prohibidas ya desde ayer en toda Europa, ¿vale? Lo cual, pues para mí es un motivo de alegría. Y bueno, pues enhorabuena a todos, porque ya va a haber menos gente a la que van a arruinar y que van a estafar, ¿vale? Para mí un producto peligrosísimo, y me alegra, bueno, después de años y años haciendo pedagogía, mientras pues un montón de trileros vivían de esquilmar al pequeño inversor mientras se llevaban su parte del pastel. Opciones binarias que eran apuestas, ¿no? Apuestas de qué hará el mercado dentro de 10 minutos o de una hora. Se usaba mucho porque eso generaba muchas comisiones y bueno, pues normalmente el broker ganaba mucho y las sanguijuelas que colaboraban con el broker para captar clientes, pues yo que sé, retos de forrarse con opciones binarias, de esos hay muchos en apuestas deportivas, hay un montón de retos de multiplicar el capital, de convertir 1.000 euros en 1 millón, y en el mundo de las apuestas eso se hace con las apuestas deportivas y también con las opciones binarias, ¿no? Que serían más consideradas apuestas, obviamente, más que inversión. Yo es que a eso no le llamaba inversión, yo le llamaría apuesta. De hecho, en Reino Unido las opciones binarias están consideradas apuestas y están reguladas por las comisiones de apuestas, no por reguladores de la inversión, porque no son inversión. Vale, bueno, pues eso, que se han prohibido. Y se ha bajado también, se ha restringido el apalancamiento máximo en CFDs, cosa que tampoco veo mal,
Porque claro, había gente que a lo mejor con una cuenta de 1.000 euros, pues iba ahí con 100.000 euros de euro dólar. ¿No? Estar con 1.000 euros, con 100.000 euros de euro dólar, pues bueno, yo creo que es una temeridad. Así que bueno, pues también se han impuesto restricciones al apalancamiento para el CFD. Y me alegra que no se hayan prohibido los CFDs, porque se habló incluso que se podían llegar a prohibir, lo cual me parecería una broma, porque han salido estudios de que entre el 70 y el 89% de inversores que usan CFDs pierden. Yo creo que es más. Yo creo que eso es un estudio a un año. A un año, pues ya hemos comentado, hay muchos estudios, ¿no? A un año entre un 70, un 85% o 90% pierde, pero a 10 años pues ya nos movemos en niveles del 99% o más. Porque claro, el que gana en un año determinado, luego al año siguiente puede ser un perdedor, con lo cual al final ese supuesto ganador en un año determinado no es un ganador a largo plazo. Entonces, claro, esas estadísticas se dicen sobre el CFD, pero mi reflexión, ¿no? Y lo que siempre digo, ¿qué pasa? ¿Que los futuros son mejores? ¿Que los inversores que hacen futuros ganan el 90%? No, pierden exactamente igual que con el CFD, porque es un producto derivado y bueno, pues también tiene sus costes. Es verdad que igual pues puede ser un poco más barato en algunos casos, pero también te obliga en muchos casos a abrir con un riesgo gigantesco, porque, por ejemplo, en el DAX, hasta hace poco, el contrato mínimo eran 25 euros el punto. Y gracias al CFD, pues podías operar en el DAX con una cuenta más pequeña, no con cuentas de millones de euros. ¿Vale? Entonces, es que el DAX estaba prohibido para una cuenta pequeña operarlo en futuros. Entonces, gracias a que aparecieron los CFDs, pues un inversor retail, un inversor minorista, podía operar en el DAX. Entonces, todo tiene ventajas e inconvenientes. Me alegra que nos hayan prohibido, porque me parece que es un instrumento que tiene sus pros y sus contras, pero que tampoco demonizarlo, porque, claro, sería ridículo. No, el CFD hay que prohibirlo porque el 80% de inversores en un año determinado pierde usando CFDs. Y con futuros gana el 95%. Claro, lo que pasa que, bueno, luego también hay muchos intereses por ahí cruzados, ¿no? Entonces, bueno, me parece buena medida lo de restringir un poco el apalancamiento para que, bueno, el típico inversor de 500 euros, de una cuenta de 500 euros que cree que la va a multiplicar por 100, pues no la pierda en una semana, que es lo que ocurre en casi todos los casos, ¿no? Y hay mucho estafador, sobre todo, utilizando esto, prometiéndole a la gente que con cuentas enanas y apalancados hasta las trancas, pues van a sacarse un salario al mes y se van a forrar. Entonces, bueno, pues esta es una manera de poner un poquito de orden y también me alegra la prohibición. No soy mucho de prohibir, pero en este caso supongo que habrá muchas familias arruinadas que si esta prohibición ya hubiera estado hace 10 años, pues no se hubieran arruinado. Bueno, a lo mejor sí, porque el que tiene mentalidad de querer dar el pelotazo al final, si no es en sellos, lo pillan con preferentes, si no es con preferentes, lo pillan en el fórum filatélico, si no es en el fórum filatélico, lo pillan en opciones binarias y si no, lo pillarán en otra cosa, ¿no? FTSE, bueno, pues tiene muchas resistencias por el camino. La primera, la media 200, está mejorando también un poquitín el comportamiento relativo. En mínimos dejo aquí una pauta de martillo potente, primero un doji y luego un velón blanco. Y bueno, está en un intento de rebote, pero tiene muchas resistencias. Las primeras máximos decrecientes anteriores, 7.187, 7.254 o 7.326. Seguimos. Bolsa italiana. Bueno, en la bolsa italiana, cuidado porque hay la opción de un doble suelo. O sea que está interesante para vigilar. De hecho, tiene una especie de divergencia alcista activada. Confirmaría subidas por encima de 22.394. Confirmaría un rebote de corto plazo por encima de 22.394. Y cierto soporte en el hueco en isla alcista que no ha cerrado. Eso es positivo, ¿no? A pesar de que hemos tenido bastante volatilidad y Europa ha estado presionada a la baja con caídas en Estados Unidos. Fijaos que el MIP ha respetado de momento el hueco de ese gap en isla, ¿no? Esa zona es zona de soporte y de momento parece que la quiere respetar. Eso sería muy importante y muy interesante.
pasamos a Estados Unidos con el SP 500, índice director de las bolsas mundiales. Pregunta Gonzalo, ¿Visual Chart en diario? No, primero estamos mirando gráfico horario, luego miraremos gráfico diario. En el caso del SP, anuló una estructura por Fibonacci, una estructura de segundo impulso alcista, objetivo anulado, objetivo fallido, objetivo no cumplido. Siempre es bueno repetir, ¿no? Y lo suelo hacer siempre en las estrategias que salen mal, porque son minoría, pero nunca debemos de olvidar que hay estrategias que salen mal. Por eso es tan importante la gestión del riesgo. Y creo que además en este mundo de la inversión, donde se han colado tantos estafadores y trileros, eh, falta mucho hablar de pérdidas. Se habla demasiado de ganar, ganar lo que se puede ganar, multiplicar cuentas. Hay incluso libros nefastos que prometen sueldos. ¿Cómo vas? ¿Cómo? Pero a ver, os hago una pregunta, ¿no? Yo con esto ando algo desconcertado. Yo ni siquiera en mis periodos de supernovato, cuando empecé, porque nadie nace aprendido, todos nacemos siendo novatos en cualquier disciplina. Warren Buffett fue novato también en bolsa, lo que pasa es que él empezó, creo que con 11 años o no, 10 años, ¿no? Una barbaridad. Empezó muy, muy joven, pero todos empezamos novatos. Pero yo ni en mis épocas de máximo novato pues me hubieran colado de que si leo un libro me voy a sacar un salario al mes. O sea, eso no, jamás, bueno, creo que tengo dos dedos de frente, siempre me considero una persona sensata y, y bueno, ahí pues desde luego yo no soy el público objetivo de esos libros, ¿no? Pero me llama mucho la atención de que por lo visto pues sí, son top ventas y el reclamo dicen que funciona muy bien, ¿no? Me dice algún experto en marketing que está arrasando, prometer salarios, ¿no? A los novatos más, pues digamos, menos, no sé si menos espabilados o menos sensatos, ¿no? Por lo menos. Yo os hago una pregunta. ¿Compraréis un libro que os prometa que vais a sacaros un salario si lo leéis? ¿Os vais a sacar 2.000 euros al mes? ¿Lo compraríais? ¿O pensaríais que os está tomando de broma el autor? Que es un truco marketingiano y que en el fondo se está tratando de subnormales, ¿no? De estúpidos. Cualquiera que crea que se va a sacar un salario con una cuenta pequeña por leer un libro, ¿no? Es un timo al final, ¿no? Está aceptado por la sociedad un poco ese timo, pero bueno, a mí me parece una estafa, ¿no? Prometer salarios y todo esto. Dice Antonio, por favor, duros a 4 pesetas. O sea, Antonio no lo cree. Aquí tenemos uno que no va a leer, no va a leer basurilla. Vale, Antonio parece que no. Los demás sí, los demás picaríais, ¿no? Y probaríais a ver si leyendo un libro os vais a sacar un salario con una cuenta de 1.000 euros a ganar 2.000 euros al mes, a ganar un 200% del capital cada mes. Dice Luis, nunca. David, de hecho, tenía que estar tipificado como delito. Sí, delito leve, pero sí, yo soy de tu opinión, Luis. Dice José Luis, no, es que es absurdo. Bueno, absurdo es, pero que son los más vendidos, cuidado. De hecho, un experto en marketing me dijo que si prometíamos un salario de 2.000 euros, el libro automáticamente vendería 5 veces más. Pero claro, yo prefiero vender menos libros y no estafar a nadie. Eso también lo tengo bastante claro. Vale, dice Javier, yo cuando empecé compré uno de esos libros, ahora está en la basura. Claro, es que la gente pica cuando no sabe, pero luego cuando sabe se da cuenta. Yo por eso alerto a la gente, porque después cuando uno lo piensa bien y sobre todo porque se tiene una idea de la bolsa equivocada, ¿no? Desde fuera es como una especie ahí de casino donde se mueve mucho dinero, donde alguna gente cree que es fácil ganar. ¿Pero cómo va a ser fácil? Si fuera fácil nadie trabajaría en otra cosa. Entonces, pero desde fuera a veces se ve así. Entonces, cuando uno desde fuera, y normalmente a lo primero que llega suele ser a lo peor, ¿no? Le suelen meter pues ese tipo de productos. Gente que no es capaz de ganar en el mercado, pero que te promete que tú vas a multiplicar su capital si haces un curso o si lees un libro. Se aprovechan de la necesidad de la gente, dice Rodolfo. Sí, es probable, ¿no? Bueno, queda ahí como alerta para los que estéis empezando. Aprovechad para formaros mucho y leer mucho, pero leer cosas de calidad. Como al principio no las vais a distinguir, de hecho hay mucha gente que no distingue, eh,
porque no sabe todavía lo suficiente para distinguir. Esto es, yo pongo una analogía siempre, y luego vi que la comentaba, ¿quién la comentaba? Ah, sí, Rolf Dobelli, en El arte de pensar, comenta una cosa muy parecida a la que yo llevo diciendo años y que ahora os explicaré, ¿no? Yo siempre digo, es difícil, cuando no sabes nada, no puedes diferenciar al charlatán del experto. No puedes. No puedes porque no sabes, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Si a mí me ponen con yo qué sé, en física cuántica, ¿no? Me ponen al lado de un experto en física cuántica, empieza a hablar el experto en física cuántica y al lado un charlatán que haya aprendido 4 cosas de física cuántica, porque resulta que es un negocio bueno hablar de física cuántica. Entonces, yo como no sé nada de física cuántica, pues no sabré distinguir al charlatán, que igual se aprende 4 cosas y lleva un buen traje, se disfraza de, pues no sé cómo tiene que ir vestido, no sé si van de corbata o no, pero bueno, vamos a imaginarse que tiene imagen de, al final se disfraza de, de experto en física cuántica y yo no lo sé distinguir. Si el charlatán pues domina 4 palabras o 5 técnicas, pues a mí me puede llevar al huerto, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre con la inversión. Pues hay mucha gente que no sabe distinguir. Cuando empiezas no sabes distinguir. Por eso ahí pues os recomiendo que seáis muy cuidadosos en lo que leéis y en lo que no. No tenéis tiempo. Hay tantos libros buenos, de verdad. Hay tantos libros que merecen la pena. Que nosotros los vamos actualizando en la sección de libros de Bolsa General. Y ahí cada vez vamos metiendo nuevos libros y yo no doy abasto, hay un montón de libros que quiero leer y me falta tiempo, ¿no? Entonces no perdáis ni un minuto con la basura. Yo sí que llevo a gala no haber leído nunca ningún libro basura. Pero bueno, porque también hice una cosa rara que fue, yo fui muy autodidacta, he leído mucho por internet, si no hubiera existido internet, pues hubiera tenido más difícil el aprendizaje, he visto muchas conferencias, eh, he leído mucho por internet, muchas webs de bolsa y luego he visto muchas horas de gráficos, muchísimas horas de gráficos. Y luego he aprendido pues operando con mi propio dinero, ¿no? Y luego más tarde, cuando ya empezaba a saber bastante, empecé a leer libros de bolsa. Entonces, quizá por eso también he tenido pues ya la suerte de nunca he comprado libros basura, ¿no? De los que luego me pudiera avergonzar y decir, ¿cómo he leído esta basura, ¿no? Pero es un poco porque, bueno, he hecho el aprendizaje de otra manera. Y decía lo que os decía, y ya termino, en el libro de El arte de pensar de Rolf Dobelli, que por cierto también está en nuestra sección de libros de finanzas, aunque no es un libro de bolsa, pero bueno, toca un poco y es importante y dice cosas muy interesantes porque habla de los sesgos cognitivos, ¿no? De las falacias que existen, de los errores de lógica que aplicamos, el que nuestro cerebro comete errores de lógica. Y bueno, y hay una anécdota que cuenta, real, de pues no me acuerdo qué era un oficio muy técnico, pues tipo esto de lo que decía ahora de física cuántica, ¿no? Bueno, pues un experto, no me acuerdo si era física cuántica, pero era algo muy técnico, muy difícil de dominar, ¿no? Y resultaba que ese experto, no sé si incluso era premio Nobel, tenía un chofer que, bueno, lo llevó, creo que era una conferencia que tenía que dar en Centro Europa, y en esa conferencia el chofer dice, mira, yo ya me sé lo que vas a decir. ¿Me permites hacer tu discurso? ¿No? Y entonces se intercambiaron los papeles. El chofer del experto se puso el traje de experto y dio la conferencia. Como se sabía de memoria de haber asistido, porque mientras esperaba por el experto, pues asistía a sus conferencias. Entonces, pasado ya muchos años, se sabía más o menos las conferencias de memoria. Y entonces, bueno, pues dio la conferencia, la gente aplaudía de pie, pero llegó el turno de preguntas. El turno de preguntas, le hicieron una pregunta muy técnica y el chofer no sabía la respuesta, claro. Y entonces dijo el chofer, me indigna que los profesionales de este país me hagan preguntas tan fáciles de responder. Fíjese si es fácil de responder que voy a dejar que responda mi chofer. Entonces, eh,
Bueno, pues un poco me hizo mucha gracia cuando leí esa anécdota porque me recordaba eso, los charlatanes que hablan de bolsa sin tener ningún conocimiento, ¿no? Y bueno, pues ahí están con sus libros de Hazte rico en un día. Seguimos. Pasamos a el SP500, índice director, anuló una estructura de segundo impulso. Objetivo no cumplido. Siempre es bueno, pues eso, reiterar las operaciones que salen mal o las estructuras que se anulan para que os deis cuenta que aquí, para que seáis inversores de éxito, tenéis que convivir con las pérdidas. Nunca vais a ganar en cada operación. Eso no existe. Tenéis que convivir con el error y con el fracaso y asumir la pérdida lo antes posible y dejar correr los beneficios. Realmente el gran secreto para ganar en bolsa es ese. Si hay un secreto, entre comillas, sería el de cortar pérdidas y dejar correr el beneficio, que es justo lo contrario a lo que hace la mayoría, que corta beneficios y deja correr las pérdidas. Porque psicológicamente es un comportamiento humano natural. Pues cuando pierdes quieres tener la esperanza de recuperar, el ego no te permite asumir el error y en cambio cuando ganas tienes miedo a perder lo ganado, otra vez el miedo está actuando todo el tiempo, miedo a perder lo ganado y la necesidad también del ego de recompensa, de recompensar tu ego y decir, gané, ¿veis? Lo acerté, lo hice bien. Entonces, esa necesidad de recompensa rápida es lo que hace que cerréis las operaciones mucho antes de tiempo, generalmente. Y es como una lucha interna, ¿no? En los primeros años cuesta hacer eso que hay que hacer. A mí me ha costado, ¿eh? Bueno, me ha costado y es difícil. Luego te puedes llegar a acostumbrar, pero es difícil. Porque es contra natura, digamos, ¿no? La naturaleza humana nos hace más bien pues permanecer con la esperanza de recuperar porque nos duele la pérdida y no queremos realizarla, no queremos, aunque la pérdida ya está ahí porque es una pérdida latente, pero no quieres darle al botón y que esa pérdida se haga más real, ¿no? Y se haga ya, pues no sea solo latente, sino que la realices la pérdida, que la ejecutes. Entonces por eso se suelen dejar correr las pérdidas y por la recompensa rápida del ego que necesitas y el miedo a perder lo ganado, pues cierras la operación antes de tiempo. Si haces eso, nunca vas a ser un ganador. Nunca vas a ser un ganador. Bueno, el SP, intento de rebote, está un poquito flojo, está empeorando un poco, está aumentando la volatilidad, pero tiene un soporte muy importante que es el mínimo de febrero. En gráfico horario no se ve que sea tan importante, ¿no? Porque, bueno, salvo que aquí es verdad que hizo una pauta de martillo que avisamos en su momento, donde se ve claramente que es muy importante es en gráfico diario, que luego nos detenemos más. Y una pequeña resistencia en los 2006-74 y en la media 200 descendente. El Nasdaq, que desde hace 9 años es el índice más fuerte de Estados Unidos, lleva 2 semanas muy flojo. Está siendo el peor de Estados Unidos en estas últimas 2 semanas, ¿no? Un poco con la excusa esta de Facebook, eh, está aumentando el temor y el miedo, la aversión al riesgo, ¿no? Sobre valores tecnológicos. Vemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. En máximos en gráfico diario, luego lo veremos, os avisé que iba a venir una corrección porque dejó una pauta envolvente bajista y además dejó luego un hueco en isla. Luego dejó este gap en isla. Y fijaos que hay dos huecos bajistas sin cerrar, que son resistencia. Fijaos que aquí tuvo un buen rebote, pero no cerró el último hueco. La primera resistencia es ese máximo decreciente 6.793. 6.793. Y tiene resistencia también en niveles de la media 200 descendente. Y luego tiene un soporte muy importante marcado por pautas de martillo, tanto en gráfico horario, que es lo que estamos viendo ahora, como gráfico diario que veremos después, y es muy importante ese soporte, que es el mínimo de febrero. Tanto es así que yo creo que empezaré a ser negativo si se perdiera ese nivel. ¿Vale? O sea que vamos a ver si se aguantan esos mínimos del mes de febrero. Desde ahí el Nasdaq fue capaz de volver a máximos de la historia y marcar nuevos máximos. Es decir, que el Nasdaq hace nada, hace 2 semanas, estaba en máximos de toda la historia. Así que es importante que no pierda el mínimo anterior, que es el mínimo de febrero. Continuamos. Pasamos al Dow Jones. Bueno, el Dow Jones está también en fase correctiva
de muy corto plazo, e intentando detener, este es el que lo hacía peor y ahora está intentando detener la caída en el mínimo anterior. Vamos a ver si es capaz de conseguirlo, en el mínimo de febrero, que son los 23.360. 23.360. Aquí hay resistencia en la directriz bajista con la que ha chocado 4 veces y en la media 200 descendente. Ahí es donde tiene las primeras resistencias. Y el soporte, pues insisto, esos mínimos de febrero, 23.360. A la pregunta de Antonio sobre si el Dow Jones ha dejado 2 velas doji seguidas, no. Ha dejado una, que es esta. La otra no. Así que la primera, aquí tenemos una vela horaria, la que cerró a las 6, que marca cierta resistencia en los máximos del día en el Dow Jones, que serían los 24.092. Pero bueno, es una resistencia intradía prácticamente, ¿no? Pero hay cierta resistencia en el Dow. Pasamos a los índices en el corto medio plazo. Sí, el Dow Jones es lo que acabo de enseñarte, Antonio, y ahí ha habido solo una doji. Ah, te referías una doji en el Dow y otra en el SP. Sí, pues es correcto, Antonio. Perdona que te había entendido que había dejado 2 velas horarias seguidas. ¿No querías decir? Vale, 2 velas dojis, una en cada índice. Vale, sí, 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 es correcto. Y ahí cierta resistencia intradía. IBEX. La vela del IBEX hoy es importante, es interesante. Y apunta a más subidas. O sea que lo normal sería, vamos a ver si Estados Unidos lo permite, porque ahora que el IBEX, pobre IBEX, ¿no? Con Estados Unidos subiendo lo hacía fatal y ahora que quiere hacerlo mejor, Estados Unidos está cayendo, ¿no? Pero bueno, ya lo ha hecho hoy con Estados Unidos regular, o sea que interesante lo que ha dejado hoy el IBEX, es una envolvente alcista, con lo cual lo normal sería un rebote, al menos que dure un par de días, ¿no? O un día, pero que rebote que rebote desde el cierre de hoy. Es decir, que lo normal es que el IBEX suba más. Eso sería lo normal ahora en el muy corto plazo. Tiene resistencias en los 9.811 y en los 9.937. Y luego en la media 200 descendente, en los huecos bajistas, en niveles FIBO de la caída o en los 10.643. Es decir, tiene muchas resistencias, muchos obstáculos por el camino, pero ahora lo normal sería un rebote técnico. Si vemos el IBEX dividendo, porque detecto que hay mucha negatividad sobre la bolsa española, pero tampoco lo ha hecho tan mal, porque lo único que ha hecho la bolsa española, que es verdad que nosotros hemos sido pesados con la debilidad del IBEX respecto a otras bolsas, y ha sido así desde mayo del año pasado, pero no ha caído tanto. Es decir, la estructura de largo plazo es alcista. Y no es para tanto lo que ha pasado, porque solo ha corregido. Por fin tenemos corrección en el IBEX. Este es el IBEX dividendo, con los dividendos incluidos. Es eh, un reflejo más real, digamos, de la rentabilidad de los valores de la bolsa española, o de los grandes valores de la bolsa española, mejor dicho. Ha corregido ya al primer nivel FIBO, a la primera zona Fibonacci, al 38.2 de toda la subida. O sea que tampoco es para tanto. Lo que hemos hecho es un ajuste, de momento, al primer FIBO. ¿Vale? Vamos a ver si es capaz de reestructurarse al alza, ¿no? Que yo creo que es el escenario más probable, que a la larga la bolsa española intente seguir subiendo. O sea, a largo plazo creo que seguirá subiendo la bolsa española, pero bueno, en el corto plazo anda floja, ¿no? Desde el año pasado. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx, el Eurostoxx lo que ha hecho ha sido una corrección al primer nivel Fibonacci también, un poquito más allá del 38.2. Ya no hay opción de doble suelo. Os dije que había una opción de doble suelo si superara el máximo entre mínimos. Como se ha perdido los mínimos, ya no hay opción. Ojo, no ha fallado nada, porque para que fallara o se anulara algo, tenía que primero haberse activado. Decíamos, hay la posibilidad de que en el futuro, si no pierde mínimos y supera el máximo, active un doble suelo. Como no ha respetado ya los mínimos, sin superar los máximos, no hay nada que anular. Esto queda claro, porque hay inversores novatos. ¿Se anuló el doble suelo? No, se anula si se activa. Aquí hablábamos de que había una opción de que en el futuro se pudiera activar, pero no se ha anulado, porque para que se hubiera activado se tenía que haber superado los 3.476. Pero lo que quiero decir que ahora, aunque se superan esos 3.476, ya no habría doble suelo. ¿Vale? Que no lo hubo en ningún momento, pero hablábamos de esa posibilidad en el futuro, porque al final tenemos que ir vigilando las posibles estructuras que se puedan formar en el futuro.
pero hasta que no se activen no hay que posicionarse, ¿de acuerdo? Así que bueno, el Eurostoxx consolidando en fase correctiva de corto plazo y con las primeras resistencias que os comentaba antes, sobre todo 3.476. El DAX intentándose agarrar al soporte de clave de corto plazo, que es la zona de 11.800 puntos. Y bueno, vamos a ver si lo consigue, ¿no? Está ahí jugueteando, vamos a ver si es capaz de respetar esa zona. Y bueno, en fase correctiva de corto plazo, con primera resistencia en la media 200 descendente, en los 12.459 y en los 12.601. Que en el largo plazo, el DAX está en tendencia alcista desde 2009. O sea, está en una tendencia alcista primaria desde hace muchos años. Y se podría permitir el lujo de corregir mucho sin perder el mínimo anterior. El mínimo anterior está en los 8.700. O sea que no perdáis de vista también cuál es la tendencia de largo plazo del DAX, aunque ahora en el corto plazo esté bajista. FTSE, bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE intentando un rebote técnico después de una caída bastante rápida y pronunciada. Cuando algo cae muy vertical, pues no se debe comprar, pero cuando ya ha caído vertical ya es tarde para abrir cortos, porque el timing es malo. Cuando un valor cae mucho, ya está lejos de resistencia, si cae muy rápido. Con lo cual, pues yo os recomiendo siempre que tengáis en cuenta también el timing. La idea es comprar activos muy fuertes cerca de soportes, cuando tenéis un buen punto de entrada con un stop razonable, y vender activos débiles cuando están cerca de resistencias y tenéis pues un stop razonable para esa posición bajista. ¿Vale? Bueno, se me ha cerrado el visual chart. Mientras lo reinicio, comentaros varias cosas, ¿no? Hay un indicador que yo voy actualizando muy frecuentemente en el centro de traders. Es un indicador que elabora la CNN, que está a su vez, es un indicador basado en 7 indicadores. Es una mezcla, una amalgama de 7 indicadores y que forman este precioso velocímetro que te indica muy bien el sentimiento del mercado. 100 es extrema euforia, extrema codicia, 0 es extremo miedo. Nunca va a estar en 0 y nunca va a estar en 100. Pero si está en 90 y mucho o está en 5, esos son momentos extremísimos de sentimiento, ¿no? Este indicador es sobre la bolsa americana, ¿vale? Bueno, pues hemos visto ayer niveles, niveles de, perdón, ayer no, hoy por la tarde a primera hora, hemos llegado a ver niveles de 5 que son extremísimos, de miedo extremo. Yo por eso no sería ahora demasiado negativo con la bolsa americana, ¿no? Porque sí es cierto que hay cierto deterioro, que hay un mayor número de valores bajistas respecto al que había hace unos meses, ha empeorado un poquito el fondo del mercado. Es verdad que ha aumentado algo la volatilidad, que esto se está poniendo un poquito más peligroso, pero no es menos cierto que no se han roto soportes todavía y que ahora el timing de venta, siguiendo el sentimiento, si solo miráramos el sentimiento, el timing de venta no es bueno. Es un momento peligroso para abrir cortos, porque ya hay mucho miedo. Entonces, ¿puede haber un poquito más de miedo? Sí, pero normalmente esos extremos de miedo luego se purgan. ¿Y cómo se purga un exceso de miedo? Pues con subidas. ¿Y cómo se purga un exceso de codicia? Con caídas. Entonces, hace muchos meses estábamos en extrema euforia, hemos ido bajando, 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 y estamos incluso a niveles de más miedo que los que hubo en febrero. O sea, hay más miedo ahora que en febrero. Entonces, en febrero ya dije, cuando había pánico extremo, que lo normal era un rebote, y el Nasdaq no solo rebotó, es que marcó nuevos máximos. Y ahora volvemos a estar en niveles de miedo. Entonces, no sé, podríamos caer más. Lo más normal sería que pronto viéramos un rebote ya en Estados Unidos. ¿Vale? Eso sería lo más probable. Insisto también en otra cosa. En bolsa todo es posible. O sea, aunque yo crea que las probabilidades de un rebote son altas, no puedo decir seguro que va a rebotar. Eso solo lo dicen los novatos, ¿no? Que es un poco ingenuo, pero bueno, suelen tener un comportamiento muy ingenuo. El novato cree que puede llegar a saber lo que va a pasar. No, nunca sabes, nunca.
Por muchas probabilidades a favor que tengas, nunca puedes decir seguro que el mercado va a hacer esto. Sí puedes pensar que es muy probable que el mercado haga cierto movimiento, pero seguro en el mercado no hay nada. ¿De acuerdo? Trabajamos con probabilidades. Bueno, veo que no me carga bien el Visual Chart, dejarme que reinicie otra vez. A ver si me deja, ¿no? Esperemos que sí, porque tengo bastante que comentar todavía. Dice Jorge, acompañaría el rebote la buena estacionalidad hasta mayo. Sí, en general, el mes de abril, sobre todo la primera semana, suele tener un buen comportamiento la bolsa. En los estudios que hay sobre la bolsa americana, sobre el SP en concreto, reflejan que suele ser un momento bueno del mercado, donde suele subir el mercado. Pero bueno, volvemos otra vez a lo de suele subir y volvemos otra vez a las probabilidades, ¿no? No pasa todos los años. Pero bueno, a 30 años vista, si tú lo haces durante 30 años, porque si no, os recomiendo que no hagáis pautas estacionales. Cuando una persona dice, bueno, yo muevo una pauta estacional que normalmente el mercado hace esto cada año. Bueno, cada año no. De cada 30 años lo hace 25 o de cada 100 años lo hace 80. Bueno, pues puedes usar eso para operar. Pero si tienes la consistencia de y la disciplina de hacerlo todos los años durante muchos años, porque si no la tienes, no deberías de hacerlo nunca. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No tendría sentido alguien que diga, hay una pauta estacional en la primera semana de abril, pues voy a probar este mes de abril. Prueba si te sale mal y al año que viene no lo haces. ¿Eso tiene sentido? Pues, bueno, os pregunto, ¿ese comportamiento tendría sentido? ¿Probar un año? Pues tendría tan poco sentido como seguir un doble suelo. Y si te sale mal, no seguir nunca más ningún doble suelo. Pues el mismo sentido tendría, ninguno, porque donde está la gracia es que tengas una ventaja estadística. Y la ventaja estadística es que si haces algo repetitivamente, acabas ganando dinero. La ventaja no está en que si lo haces una vez, ya te está asegurado que vas a ganar dinero. Porque una sola operación es anecdótica. 1000 operaciones ya no es una anécdota. Ya es una estadística fiable. ¿Vale? Bueno, el euro sigue cayendo con el dólar se está animando. Eh, a ver si darme ahí unos minutillos que se nos carguen todos los gráficos. Comenta Jorge que está subiendo fuerte el dólar yen. No, en general no es el dólar yen, está subiendo el dólar. Está subiendo el dólar frente al resto de divisas. Es verdad que contra el yen todavía más, pero está subiendo contra todas las divisas el dólar. José Luis comenta una cita del pequeño libro de los grandes inversores de André Costolani que dice en bolsa todo es posible, incluso lo lógico. Juan Antonio comenta que se sabía la anécdota del chofer. Bueno, sobre las correlaciones que comenta Emilio de divisas refugio o que hay activos donde se invierte más cuando hay miedo y otros más defensivos, sí, pero esas correlaciones tampoco hay que tomarlas como al pie de la letra como cosas fijas, porque las correlaciones pueden ir variando o puede haber correlaciones que se mantienen durante el largo plazo, pero que durante meses cambian. Es decir, hay momentos donde el petróleo sube cuando las bolsas suben, pero puede haber subidas de las bolsas con el petróleo cayendo. O puedes ver que a veces pues funciona de activo refugio el oro, pero puede haber otras veces que no, que baje la bolsa y baje el oro. O sea que no hay reglas fijas que funcionen constantemente. Sí que hay correlaciones históricas que a largo plazo, pues a veces, bueno, que a largo plazo suelen funcionar.
A ver, fijaos el euro dólar, la caída que lleva ya hoy. El que está aguantando un poquito mejor es la libra, pero también está cayendo un 0,58 contra el dólar. Y nos habíamos quedado en el Eurostox, ¿no? No, habíamos visto el Eurostox. Estamos con el FTSE. Vamos al FTSE, habíamos visto también el DAX. Gráfico diario. Bueno, el FTSE tiene varias resistencias por el camino, está en un intento de rebote después de una fuerte caída vertical y las primeras resistencias pues las tendría en los 7.254, como os decía antes, y en los 7.326, también en la media 200 descendente y en niveles FIBO de toda la caída. No se puede descartar que pronto le toque ya un rebote a niveles FIBO, después de una caída bastante rápida. En la que anuló el hombro cabeza hombro invertido que habíamos comentado, que este era de continuidad, una figura parecida, aunque más pequeña que la que avisamos justo tras el Brexit, ¿no? Y que trajo fortísimas subidas. Y en este caso, fijaros, la figura es perfecta, lo tiene todo y aún así se anuló, ¿no? Y bueno, me hizo perder algo de dinero. O sea que, insisto en que ningún método te va a hacer ganar en cada operación. El análisis técnico tampoco. Vale, bueno, ni el análisis técnico, ni el value fundamental, ni el global macro, ninguna herramienta te va a hacer ganar en cada operación. Pasamos a los índices americanos, que en mi opinión está aquí la clave. Realmente aquí está la clave del mercado. Por un lado tenemos al SP, que está intentando parar la caída en la zona de la media, le está costando y que tiene como primer soporte el mínimo de febrero, que es un soporte importante en los 2000, exactamente 2.532. 2.532 puntos. Perderlo sería una señal negativa. Pasamos al Dow Jones. En el caso del Dow Jones, perdió una directriz alcista y también es importante el mínimo de febrero. Está también en la zona de la media. El mínimo de febrero son los 23.360. Sería negativo perder ese nivel. En el corto plazo sería una señal negativa perder esa zona de soporte. Y para mí el más importante a vigilar es el Nasdaq, porque fue el único que marcó nuevo máximo de la historia. Por lo tanto, para mí daría señal de venta el Nasdaq, una señal de debilidad fuerte de corto medio plazo, si perdiera el mínimo de febrero, donde además fue el índice que dejó la pauta alcista más clara de martillo y el que hizo una gran subida, ¿no? Luego os avisé justo en máximos, el 13 de marzo, os avisé que iba a volver una corrección, que íbamos a tener otra caída. ¿Por qué? ¿Porque soy adivino? No. Os lo avisé a todos en mi Twitter, en @DavidGalambolsa en directo y antes en Bolsa General, porque dejó una pauta envolvente bajista en máximos de la historia. Y os dije que lo normal después de esta pauta era que viniera un descanso en la subida, que viniera una corrección de corto plazo. Bueno, la corrección ha venido, se ha cumplido el escenario y ahora vamos a ver si funcionan los soportes. Ahí está la clave, ¿no? Muy importante los mínimos de febrero para el Nasdaq. Para mí son más importantes incluso que los del Nasdaq y los del Dow. Es decir, imagínate un escenario donde el Dow pierde el mínimo de febrero, pero el Nasdaq no, pues yo no me volvería totalmente negativo. Diría, cuidado, prudencia, pero para mí la confirmación de debilidad vendría aquí, si el Nasdaq pierde el mínimo de febrero. Ya si lo pierde S&P y Dow, pues sería peor que si solo lo pierde el Dow, por ejemplo, ¿no? Pero diríamos abiertamente que la situación ha empeorado mucho y que podría avecinarse unas caídas fuertes de mercado si se pierden los mínimos de febrero en el Nasdaq 100. De momento, pues una corrección que hemos avisado en máximos y que afortunadamente pues se ha producido, ¿no? Cumpliendo el escenario, pero de momento sigue en tendencia alcista. A día de hoy me dices, David, ¿el Nasdaq está bajista o alcista? Pues está alcista, pero ha corregido fuerte tras el aviso que os di y en máximos es verdad que aparece ahí una pauta que explicamos en el tema 10 del curso online de Bolsa General, el curso de 2 meses, ¿no? Que según vosotros es el más completo que existe, bueno, digo de los alumnos, de los que lo han hecho. En el tema 10 hablamos de los diferentes huecos y de la formación de isla, ¿no? De los huecos en isla. Y esta sería una isla bajista. Sí, el Nasdaq entraría en una tendencia bajista de corto o medio plazo, si pierde el mínimo de febrero. Seguimos.
Vamos a otros índices de otras latitudes, como Brasil, vamos al Bovespa brasileño. Bueno, en el caso del Bovespa, está, bueno, descansando un poquito porque estaba muy lejos de soportes. Entonces lo normal es que corrija un poquito, ¿no? Porque ha subido mucho. Pero de momento no hay ninguna figura de cambio de tendencia, sigue en tendencia alcista y el primer soporte es el mínimo anterior, que está en los 70.824. Y bueno, contentos de haber recomendado Brasil en 37.700 en la base del canal bajista a largo plazo, ¿no? Incluso haberlo avisado en el periódico, en mi sección semanal en el periódico. Y luego, pues obviamente antes en el centro de traders. Luego avisamos de objetivo por ruptura del canal bajista al alza, más de 20.000 puntos de subida, avisado en estos seminarios también. Enhorabuena a todos los que seguís los escenarios de bolsa general, que la mayoría se cumplen, todos no, como habéis visto antes. Y bueno, pues de momento pues siguen esa tendencia alcista que empezó a principios del 2016, cuando todos los expertos coincidían en que Brasil iba a caer mucho, ¿no? Y bueno, ahí nos salió bien, una vez más, ir en contra de la masa, del rebaño, de la mayoría. Que es difícil, pero hay que intentarlo. En líneas generales, no se suelen tener muy buenos resultados cuando vas en la misma dirección que el resto, que el resto del rebaño. Seguimos, pasamos al Nikkei. Lo del rebaño no es algo peyorativo, ¿no? Es la forma en la que nos movemos los humanos, porque bueno, pues desde siempre hemos sido una sociedad que, bueno, pues no somos individuos que nos aislamos del resto, sino que nos gusta estar acompañados, seguimos hay un efecto de seguimiento de manada que lo tenemos ya muy inculcado. Pero claro, si tú ibas a cazar y te perseguía una bestia, un animal, pues todos corrían, y si tú veías a alguien corriendo, escapabas también, corrías como los demás. Entonces, un comportamiento muy mimético, ¿no? De copiar lo que hacen los demás. Bueno, pues eso en la bolsa también influye, pero hay que intentar evitarlo porque la mayoría no va a ganar. Entonces, si tú haces lo que hace la mayoría, tu resultado va a ser el de la mayoría, ¿vale? En Japón, pues lo que podéis ver es que está corrigiendo un poco en el corto plazo. Es verdad que está un poco más flojo que otros índices, ha empeorado un poquito el comportamiento relativo de corto plazo, pero sigue en tendencia alcista, con primer soporte en el mínimo anterior. Siempre es el mínimo anterior el que te marca la tendencia. Serían los 19.239. Vamos a ver si desde aquí es capaz de seguir subiendo. Yo creo que es más probable que siga subiendo a lo contrario, ¿no? Es verdad que ha subido mucho desde que lo recomendamos a 9.900 puntos en aquel famoso informe anual del 2013 en Bolsa General, donde dijimos que era el índice con más potencial del mundo. Y bueno, desde entonces pues ha subido muchísimo, ¿no? Pero yo creo que lo normal es la continuidad de las subidas. Ese es el escenario más probable. Mientras no haya figuras de techo, pues consideraré ese escenario como el más probable. Y el Hang la bolsa china, pues también corrige un poco en el corto plazo. De momento no ha perdido ningún soporte. Habría un pequeño deterioro si pierde 29.129. Confirmaría debilidad de corto plazo si pierde el mínimo anterior, 28.134. Aquí empezamos a recomendar China cuando, bueno, pues mientras leía artículos de que China iba a causar un colapso financiero y caídas del 50% para Wall Street, mientras yo leía esos artículos a principios de 2016 aquí, yo os proponía a la vez que salían todos esos artículos y los expertos coincidían en que China había que evitarse y que iba a hundirse, pues yo aproveché para recomendaros China porque había una divergencia alcista. Y luego comentamos que confirmaría en el medio plazo subidas si superaba 21.654. 21.654. Bueno, pues desde entonces se encuentra en tendencia alcista. Vamos a ver si es capaz de conservar los soportes y mantener la tendencia. Esto lo veremos en las próximas semanas. Pasamos al Bitcoin. El Bitcoin está bajista. A mí no me gusta. Llevo semanas comentando que tiene un doble techo en la zona de los 12.000, perdón, de los 11.770 dólares, doble techo objetivo 6.665 dólares. Mientras no lo cumpla o no lo anule, pues yo voy a ser negativo con el Bitcoin porque hay una estructura bajista activada. Ojalá también se cumpla, llevamos pleno, desde que venimos analizando el Bitcoin, todo lo que hemos ido diciendo se ha ido cumpliendo. Cuando estaban 20.000 dólares os dije que faltaba una purga, que iba a venir una gran caída probablemente porque os conté la anécdota de que 3 personas de mi entorno me habían preguntado por el Bitcoin, gente que jamás había invertido en bolsa ni nunca me habían preguntado sobre ningún activo,
público, sabiendo que me dedico a esto desde hace muchos años. Es decir, se estaba metiendo el gran público, la masa, el rebaño, entrando en el Bitcoin, anuncios en la tele, debates en estos tertuliómetros, ¿no? En estas tertulias de bajo nivel de la televisión, hablando ya del Bitcoin, los tertulianos, ¿no? El profesional de la tertulia hablando del Bitcoin. Entonces, eso es una señal de que, y claro, después de subidas brutales, mucha euforia, señales de que había exceso de euforia. ¿Y qué suele ocurrir cuando hay exceso de euforia? Caídas. Igual que cuando hay exceso de miedo, se suelen producir subidas o rebotes fuertes. Luego comentamos que si se perdían los 12.255 dólares, activaba un enorme objetivo bajista hacia 8.440 dólares. Bueno, pues afortunadamente se cumplió esa gran caída comentada y luego apareció esta vela en sobreventa potente y os dije que lo normal después de esta vela era un rebote. ¿Y qué hizo el Bitcoin? Pues rebotar un 90%. Y lo último ha sido avisar de este doble techo. Yo no sé si se va a cumplir, pero las probabilidades, al final nosotros lo que hacemos es estudiar las probabilidades, no adivinar el futuro, porque nadie puede adivinar el futuro. Yo no soy un predictor, yo no sé lo que va a pasar. Yo trabajo con probabilidades. Seguimos. Forex, eurodólar. Bueno, el eurodólar ya lo hemos visto antes, está corrigiendo un poquito, cumplió una pequeña estructura de segundo impulso bajista y ha perdido el 61,8 del rebote, bueno, deteriorándose un poco en el muy corto plazo. Pero realmente, claro, estos zigzags son normales, arriba abajo, sin muchas estructuras, porque está en un rango lateral de corto plazo. Y bueno, vamos a ver por dónde acaba rompiendo. Sí es cierto que en el largo plazo está en tendencia alcista, con primer soporte en la media 200 ascendente y que tiene pendiente un objetivo por ruptura de un canal lateral bajista al alza hacia 1,2762. Mientras no rompa la baja este rango lateral, pues somos más positivos que negativos, ¿no? Pero es verdad que ahora está en un movimiento lateral. Y en cuanto a la libra dólar, también está cayendo bastante hoy. Tuvimos una caída fuerte. Ayer avisé de rebote en la zona de la media tras esta vela con sombra inferior alargada, rebotó con fuerza y desde aquí pues está cayendo otra vez, ¿no? Perder este mínimo confirmaría debilidad. Incluso una especie, no es perfecta la figura, pero una especie de hombro cabeza a hombro. Con lo cual, lo que os quiero decir hoy sobre el libra dólar es que cierta precaución y cuidado si perdiera esa zona de los 1,4064. Esa zona de 1,4065 es zona de soporte. Si la pierde, podríamos ver más caídas. Visto libra dólar, y pasamos al petróleo Brent, que está cayendo hoy fuerte. Aunque aquí tengo un poco el sentimiento, ¿cómo se dice? Compartido, ¿no? Opuesto. Porque por un lado pintaría caídas por un doble techo, objetivo 67,85 dólares, que ha estado cerquita de cumplir. Por otro lado, pues hay que tener cierto cuidado con los cortos, porque la media 200 está en fase ascendente y no se apoya en la media desde hace tiempo, con lo cual a la primera es difícil romper la media. Entonces, bueno, pues yo estaría quizá para el que no esté posicionado más cómodo en liquidez ahora mismo. Para el que no esté dentro del activo, casi mejor mantenerse en liquidez. Hay peligro de caídas hasta el objetivo y una vez cumpla el objetivo, si lo cumple, pues también sería prudente porque se puede volver a girar al alza. De momento la tendencia de fondo es alcista. Lleva una buena subida, lo último que habíamos dicho es que estaba en un movimiento lateral y que no tenía muy claro lo que iba a pasar, pero que si rompía por arriba esta caja apuntaría a subidas, si la rompía por abajo apuntaría a caídas. Rompió por arriba y bueno, se cumplió el escenario de subidas. Ahora le ha hecho un techo, lo normal sería corregir, pero es verdad que ahí hay mucha inercia con la media 200 ascendente, ¿no? Entonces tiene más complicado caer que si no tuviera ahí ese soporte tan fuerte. Y en cuanto a materias primas, bueno, ha funcionado a la perfección otra vez más la resistencia comentada del oro, se ha parado justo ahí. Yo pensaba que iba a intentarlo, que iba a intentar romper, pero ya veis que ha vuelto a funcionar por quinta vez nuestra directriz bajista. Os vengo diciendo ya desde hace meses que la clave está en esa directriz, que es una resistencia muy fuerte, que si la supera confirmaría la señal de compra, rompería máximos de los últimos 5 años y lo más normal sería pues que viéramos subidas en el oro.
De momento, como veis, se ha frenado una vez más justo ahí. Y corre el peligro, fijaos la vela negra que está dejando ahora, corre el peligro de que activaría un doble techo el oro si pierde 1.301 dólares con 70. Activaría doble techo el oro si pierde 1.301,70 y confirmaría subidas y ruptura de resistencia, incluso grandes figuras de medio plazo, largo plazo, de hombro cabezón invertido y de taza con asa, si rompe la zona de resistencia contra la que no ha podido una vez más, entre 1.360 y 1.380 dólares. En cuanto a la plata, sigue en un movimiento lateral bajista, le cuesta más que al oro, muestra debilidad, porque lleva años pues con un goteo a la baja. Y bueno, pues aquí decíamos que solo mejoraba por encima de 16,94 dólares. De momento, pues en un movimiento muy lateral, pero con más debilidad que el oro. Y terminamos con acciones. Si os parece, vemos alguna que os interese. Pero bueno, comentaros en el servicio Centro de Traders, ¿no? Que es el servicio de bolsa más completo que hay en español, pues estamos monitorizando, controlando posibles estrategias de cientos y cientos de activos, cientos y cientos de acciones españolas, europeas, americanas, índices, forex, materias primas. Bueno, pues se va compartiendo mucha información y hoy, por ejemplo, hemos destacado un doble suelo que se ha activado hoy, hace unas horas. Lo analizaba hace unas horas cuando se activaba. Marcábamos un gran doble suelo que todavía no estaba activado, pero bueno, ahora han pasado un par de horas, ya está activado. El objetivo sería 48,90 dólares. El objetivo que ha activado Argan. Argan, valor de la bolsa americana. Veremos si cumple finalmente este objetivo avisado hoy de doble suelo, ¿no? Bueno, y los que sois clientes de Centro pues no os perdéis esas oportunidades constantes, ¿no? A tiempo real. Y bueno, pues ya sabéis que intento compartir con vosotros un 5% más o menos de lo que vamos comentando en nuestro centro de traders. Bueno, ahí vemos Bankia, que ha cumplido un segundo bajista, avisado en directo también en el centro de traders. Y vamos a ver Red Eléctrica, que os prometí que la íbamos a ver hoy. Para que os deis cuenta que muchas veces las casualidades no existen, ¿no? Bueno, hay muchos inversores value que os dicen que las tendencias no existen y que los soportes tampoco, es decir, que son inventos, ¿no? Que los analistas técnicos nos inventamos los soportes, las resistencias, las tendencias. Bueno, os lo pregunto mientras vemos este gráfico. ¿Lo pensáis que los soportes no existen? ¿Vosotros creéis en eso, que los soportes no existen? Este es un soporte de largo plazo que habíamos comentado de Red Eléctrica, que estaba en zona de soporte, lo habíamos comentado hace unas semanas. Decíamos, Red Eléctrica está muy cerca del soporte clave de largo plazo. Si lo pierde, tendría señal de venta de largo plazo. Pues estamos hablando de una tendencia alcista de muchos, muchos años. Y si perdiera esta zona, se terminaría. Pero bueno, de momento se está intentando agarrar, ¿no? Se está intentando agarrar a esa zona de soporte, que si la perdiera, daría señal de venta de largo plazo. Bueno, os pregunto que no termine la pregunta. ¿Creéis que no existen los soportes? Me gusta hacer esas mismas preguntas, ¿no? Con el gráfico delante, porque a veces en conferencias de inversores value donde dicen que el análisis técnico es un invento, una estupidez y que no existen ni las tendencias ni los soportes, me gustaría un gráfico al lado para poder... Eh, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces me gusta pues esas mismas preguntas de si existen o no, pues con un gráfico delante creo que es más eficaz, ¿no? Entonces la pregunta que os hago es, ¿creéis que existen los soportes o que es un invento de los analistas técnicos? Que no existe el análisis técnico, ¿no? Que el mercado se mueve de manera aleatoria. Dice Antonio, los value que hagan su trabajo y sigan analizando fundamentales, que el soporte está clarísimo. Juan dice, por supuesto, que existen. Es que a mí me parece un poco ridículo que en el año 2018 tengamos que estar debatiendo si existen los soportes y las tendencias. Me parece un poco ridículo, pero estamos en ese punto en España, ¿eh? Estamos todavía en ese punto. Entonces, eh, y además me llama más la atención porque normalmente incluso lo dicen profesionales de prestigio y profesionales que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Yo no voy a caer en el mismo error.
el análisis value bien hecho, pues puede hacer que ganes dinero a la larga, incluso que puedas batir al mercado. Porque hay ejemplos, igual que los hay de analistas técnicos millonarios que han batido al mercado. Eh, Siempre pongo de ejemplo al dueño del club, del Liverpool Club de Fútbol, porque, claro, incluso, fijaos, uno de los mejores inversores de la historia, uno de los mejores inversores de la historia, que es Jim Rogers, o James Rogers, como queráis llamarle, bueno, pues Jim Rogers dice, nunca he conocido un analista técnico rico. Y hay mucha gente que lo repite. Como lo dice Jim Rogers, pues será verdad. Jim Rogers es un crack, es buenísimo en lo que hace. Pero aquí tenemos un ejemplo de que también dice alguna falacia que otra, o alguna mentirijilla que otra. Porque, hombre, que le presenten inmediatamente al dueño del Liverpool. Que se lo presenten inmediatamente. Porque está entre los 1000 más ricos del mundo. Con una fortuna de 2,5 billions, 2.500 millones de dólares. Y hay más ejemplos, ¿eh? Pero es que este usaba solo el técnico, porque hay bastantes ejemplos de inversores que han tenido éxito mezclando, usando value, fundamental y análisis técnico. Bruce Kovner, eh, bueno, luego también ha habido inversores, Steve Cohen también combina la lectura de la cinta con el análisis value, pero luego hay inversores que han tenido éxito usando solo el análisis técnico. William Eckhardt, Richard Dennis, John W. Henry, que es el presidente, el dueño del club, del Liverpool Club de Fútbol. Entonces, pues claro, que a estas alturas, con la facilidad de informarnos que tenemos, ¿no? De entrar en Forbes y ver la lista, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Seguir negando lo que pues es innegable. Luego, si uno abre gráficos, es muy difícil. De hecho, hay estudios de todo tipo, porque normalmente, no, es que hay estudios que dicen que el análisis técnico no existe. Bueno, pues hay estudios que indican que sí existen patrones que no son aleatorios, porque de hecho se ha hecho una comparación entre lo que sería un mercado aleatorio, generar mercados aleatorios y estudiar el mercado real, y se llega a conclusiones de que el mercado tiene pautas mucho más repetitivas que el mercado aleatorio que se crea de manera aleatoria. Entonces, y de esos estudios no se habla, no quieren hablar, esos estudios no los conocen, de esos no quieren hablar, ¿no? Entonces, yo no os voy a decir que el análisis técnico es infalible, ni que es el pasaporte al mundo de los ricos, ni que es la única inversión sensata, no, yo no os voy a decir eso. Sí que es verdad que creo que es bastante sensato que miréis la temperatura del mercado, y la mejor manera de mirar la temperatura de un valor es mirar el precio. De hecho, uno de los hombres más ricos del planeta, ahora nos vamos ya a uno que tiene todavía más fortuna que John W. Henry, ¿vale? Uno de los 100 hombres más ricos del planeta. Y os voy a leer una cita de Bruce Kovner. Dice Bruce Kovner, siempre que tomo una posición, determino mi máxima pérdida. Es la única forma de lograr dormir. Sé dónde voy a salir incluso antes de haber entrado. El tamaño de la posición vendrá determinado por mi stop. Y mi stop viene determinado en base a algo técnico, porque también se ríen de los que ponen stops. Ostras, pues mira, aquí tenemos uno de los 100 hombres más ricos del planeta que tiene esa costumbre rara de poner stops. Y dice también, aquí en mi opinión es quizá demasiado duro, Bruce Kovner, uno de los hombres más ricos del planeta, con los analistas fundamentales, ¿no? Y él también usa value, pero usa muchísimo el técnico y dice, los analistas fundamentales que dicen que no van a prestar ninguna atención al gráfico son como un médico que dice que no va a tomar la temperatura de un paciente. Por supuesto, eso sería una locura. Bueno, yo creo que es una buena analogía lo de la temperatura del paciente, ¿no? Pues el gráfico te está indicando la temperatura del valor, ¿no? De si está en ese momento si está en un buen momento o no lo está. Y de hecho hay estudios muchísimos del momentum, del resultado que se consigue si aplicas el momentum. Por cierto, supera el value, la aplicación del momentum. Hay estudios a décadas,
pero usando décadas de estudio. O sea que si queremos sacar estudios, podemos sacar muchos. Y si queremos hablar de Forbes, aparte de Warren Buffett, que hay que ponerse de pie para hablar de Warren Buffett, pero hombre, habría que tener cierto respeto también a John W. Henry o a Bruce Kovner. También deberíamos de tener un poquito de respeto a esta gente. Que no hay ningún inversor español que tenga la cantidad de dinero que tienen estos que acabo de decir ahora, ¿eh? Ninguno. Ningún inversor español, por mucho éxito que haya tenido, ha conseguido la fortuna de John W. Henry. Ahí, siguiendo tendencias, el muy tonto. El muy tonto de John W. Henry. Y léase tonto con ironía y entre comillas. ¿Vale? Entonces, no existe un solo camino para tener éxito en los mercados, ¿vale? A la pregunta que me hacéis de qué es el value es el análisis fundamental, solo que digamos que desde el punto de vista del marketing, pues la palabra value vende mucho más que el fundamental, porque hace 15 años a eso se le llamaba fundamental, ¿no? Ahora se le llama value. Y hay una corriente muy potente de value en España, por cierto, es para felicitarse, no creo que sea nada malo. Y de hecho hay exponentes que lo han hecho muy bien. Y claro, cuando algo tiene éxito, pues salen imitadores y salen discípulos, lo cual es lógico también. En España, pues hay mucha más tradición value que análisis técnico en el mundo profesional, gracias sobre todo a Francisco García Paramés. Y por cierto, salvo por ese sesgo, en mi opinión, excesivo hacia borrar cualquier cosa que no sea el value, o desprestigiar cualquier cosa que no sea el value, hacen una labor de divulgación didáctica de las finanzas y de los mercados muy buena, ¿no? Queda empañada, eso sí, por un poco de sectarismo sobre el análisis value. Pero bueno, se perdona, ¿no? Se perdona porque al final es normal. Lo que tú usas crees que siempre es lo mejor, por eso lo usas tú. Claro, si tú creyeras que hay otra cosa mejor, usarías la otra cosa. Si tú usas una cosa, es que crees que es lo mejor. Entonces ese sesgo es normal. Y luego se cae mucho en el sesgo de confirmación. Como yo creo en esto, pues todas las noticias que van en contra de lo otro, las leo y las repito. Y todas las cosas que desmontan mi teoría, las ignoro. Pues ignoro a Bruce Kovner, ignoro a John W. Henry, ignoro a William Ehart, ignoro que en su día existió Jess Livermore, ignoro todo. Ignoro la teoría del Dow, voy a hacer que no existe. Entonces, bueno, pues a mí eso me da un poquito de pena, pero en cierta manera lo entiendo, ¿no? Porque bueno, yo cuando empecé también era un poco así, ¿no? Era más radical del análisis técnico. Con los años, y supongo que con la experiencia y con el conocimiento, te vas volviendo en general, suele ser así en cualquier disciplina, te vas volviendo menos sectario, ¿no? Más abierto de mente. Bueno, sí, yo soy de la opinión que dice Antonio, ¿no? Que al final el tema es si tienes esperanza matemática positiva o no lo tienes. Uses la herramienta que utilices y que todos se equivocan. Los value también se equivocan. Que la perfección no existe y que todo que se pueda compartir y aprovechar que está bien. Sí, es una buena filosofía esa, ¿no? Y vamos a terminar viendo algún valor más. No, el global macro sería otra disciplina. Yo digo que para elegir en dónde inviertes y cuándo inviertes y en qué inviertes puede haber tres disciplinas. Una sería el value, y dentro del value pues ya hay subdivisiones también, ¿no? Las subdivisiones sería invertir en valores de crecimiento, growth, o invertir más en valor, deep value. Bueno, dentro del value habría también distinciones. Luego estaría el análisis técnico, y dentro del técnico, pues también habría distinciones. Si lo haces un trading discrecional, si lo haces automático, si haces un análisis técnico cuantitativo, o si lo haces más chartista, o si los combinas, que también es lo normal. También ahí habría subdivisiones. Y luego estaría el global macro, que se usa menos, pero ha habido ejemplos también de inversores que lo han logrado con éxito, ¿no? Que estaría ahí, por ejemplo, pues yo diría George Soros, por ejemplo, o incluso Jim Rogers, estaría un poco en esa categoría. También estaría en Value Jim Rogers, desde luego. Pero bueno, que usan también
pues el estudio de cómo está una situación macroeconómica, ¿no? Aunque Jim Rogers dice que sobre todo se mueve por momentos de, no le llama euforia, le decía otra palabra que no me sale ahora, pero bueno, que en momentos, él estudiaba en momentos de extremos si esa situación se correspondía con la realidad y ahí él tomaba la decisión. ¿Vale? Entonces, en momentos, es que no es la palabra euforia, es como cuando algo llega a un punto que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Él dice que en ese momento de extremo, pues él estudia la situación y que ahí toma la decisión. Y bueno, Jen Rogers, por ejemplo, es un muy buen inversor con un trade record impresionante y suele equivocarse siempre o casi siempre con el timing, pero no le importa porque es un inversor paciente. Es decir, él estudia una situación, apuesta por ella y el tiempo que haga falta hasta que mientras no cambie la situación que él ha estudiado, el tiempo que haga falta hasta que se cristalice en el mercado. Pero suele entrar antes de tiempo, ¿no? Es lo que a lo largo de su vida ha ocurrido muchas veces. Pero bueno, con el track record que tiene como para ponerle peros, ¿no? Entonces, al final esas son las tres principales formas de acercarte al mercado. Pues yo creo que son respetables. A mí me gusta el análisis técnico por un par de motivos. Porque es muy objetivo, de hecho, incluso puede llegar a ser totalmente objetivo si te vas ya a una visión cuántica pues, por ejemplo, o sistemática, ¿no? Si tú usas la media de 200 sesiones, la media sube o baja, no hay término medio. De decir, por ejemplo, si tú dices, no, cuando la media tenga pendiente positiva estoy comprado, cuando tenga pendiente negativa vendo. Ahí no hay opinión posible, es cero subjetivo, cero, cero. Entonces, esa parte me gusta del análisis técnico, porque yo intento escapar de las opiniones, yo no quiero operar por mi opinión, pero yo no sé lo que va a pasar, mi opinión no me importa. Mi opinión tiene que estar basada en elementos objetivos de gráfico, ¿vale? Eh, esa es una parte que me gusta. Otra que me gusta del análisis técnico es que en los mercados bajistas no pierde un 50%, que suele ser lo que ocurre cuando haces inversor value, pues que puedes tener un drawdown de un 50%. Normalmente el técnico pues gestiona el riesgo, pone stops e intenta protegerse o cubrirse cuando el mercado se vuelve bajista. Intenta por lo menos no perder tanto. Entonces el value lo tiene más fácil, digamos, para ganar más cuando el mercado se recupera, porque nunca entra en liquidez o tiene muy poca liquidez. Y el análisis técnico, pues suele intentar proteger más el riesgo, pero luego tiene más difícil batir al mercado en el momento que se recupera el mercado rápido, desde mínimos, porque el primer tramo no lo coges. El primer tramo de subida no lo coges y te sales te sales cuando ya ha empezado el primer tramo de caída. Pero bueno, normalmente te sales a tiempo, digamos, ¿no? Entonces, todo tiene ventajas e inconvenientes, pero desprestigiar algo desde el total desconocimiento, que es lo que veo que además lo suelen hacer adolescentes y, hombre, el otro día escuché un inversor que dijo, es que probé el análisis técnico un año y ya me di cuenta que no funcionaba. Hombre, claro, con semejantes pruebas no me extraña que se digan las cosas que se dicen del análisis técnico, porque yo en un año de bolsa sabía bien poquito, el primer año. En un año no te da tiempo a nada. ¿Vale? Ni aunque te estés 24 horas mirando el mercado. En un año eres un novato que no te enteras de nada. Entonces, bueno, pues seguramente tienes una mala experiencia precisamente por eso, porque no tienes ni idea. Pero vamos, que seguramente la experiencia con cualquier herramienta sería mala el primer año. Y según el mercado que te toque también, porque claro, otra cosa que yo veo ahora, creo que hay una burbuja de values. Es decir, ser value está muy bien, si es con convicción, ¿vale? Que habrá mucha gente con convicción que es value, pero habrá también mucha gente que se habrá subido a la moda y claro, es muy fácil ser value cuando el mercado sube, mantienes, esperas y el mercado recupera, es decir, en un mercado alcista es fácil ser value. Cuando palmas un 50% en un año o en 2 años, es más difícil ser value. Estoy seguro que ahí es más difícil. Entonces, bueno, pues todo tiene pros y contras, el mercado es complicado, es necesario que uses herramientas para intentar tener un método y que tengas esperanza matemática positiva y luego está la gestión del riesgo en la que tienes que diversificar, la que tienes que gestionar el riesgo y poner stops y yo recomiendo no arriesgar más del 1,5% del capital por operación, ¿vale? Y lo que he comentado ahora no es una crítica a otros tipos de acercamientos al mercado. De hecho, yo creo que combinar el value con el técnico no es ninguna locura. Eh, yo nunca
renunciaría a mirar el gráfico. Sí que me parece un poco increíble renunciar a mirar el gráfico, porque claro, imagínate que, pues, de repente ves que Red Eléctrica te deja de gustar por value. Oye, y te das cuenta aquí, pues hombre, vender ahí no tiene ningún sentido. Sería mejor esperar, le das un filtro nada de un 1 o 2% más y solo si pierdes ese soporte lo vendes. O si te gusta mucho Red Eléctrica, pues comprar aquí a mitad de caída, pues tampoco tiene mucho sentido. Espérate al apoyo al soporte y ahí entras si te gusta el valor. Entonces, a ver, cada uno que haga lo que quiera, yo creo en la libertad, pero desprestigiar como se desprestigia el análisis técnico de manera gratuita y diciendo barbaridades, inexactitudes y falacias, pues no le encuentro ningún sentido, la verdad, ¿no? Bueno, voy a terminar con una acción más. Vamos a ver Apple dentro de la bolsa americana. Yo todavía la tengo en cartera, porque yo no la voy a vender en máximos, eso ya lo sabía y lo sé. Yo no voy a vender Apple en máximos. La voy a vender pues cuando me rompa algún soporte. Así que bueno, ahí vemos a Apple en proceso de subida libre. El primer soporte es el mínimo anterior, el apoyo que hizo en febrero, es su soporte importante, ahí dejó una pauta de martillo en los 150,24 dólares. De momento tendencia alcista y sin ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Ese sería el primer nivel de soporte. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Os agradezco a todos la confianza depositada, gracias a todos los que habéis asistido en directo, gracias a los que estáis viendo ahora el seminario vía YouTube, gracias especialmente a los que le estáis dando a like, a me gusta y os suscribís al canal. Y bueno, pues nos vemos ya la próxima semana. A los que cogéis puente y feliz Semana Santa, feliz puente, viajar despacio, nos vemos la semana que viene. Disfrutad mucho y bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales. Sí, bueno, no hay el del miércoles, pero nosotros siempre damos seminarios en el centro de traders, o sea que la semana que viene nos vemos con nuevos seminarios. Nos podéis también seguir en redes sociales, grupo en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda que tengáis, si os queréis tomar la bolsa en serio, si queréis pasar al grupo de ganadores, de tener un método con esperanza matemática positiva, pues nos podéis enviar un correo a bolsageral@bolsageral.es. Muchas gracias a todos y por último, porque creo que quedan 4 días solo, pues explicaros, y 4 días exactos, y ya el próximo día que os hable ya estará caducada, no existirá ya esta oferta, así que es la última oportunidad que tengo para avisaros. Os dejo ahí la oferta que tenéis de seminarios premium de 6 meses, es decir, pagáis 4 meses de seminarios premium y recibís 2 totalmente gratis, es decir, un 30% de descuento. En los seminarios premium del jueves se está actualizando un sistema puro y duro de medio largo plazo, el método WMBG, que está teniendo unos resultados tremendos, ¿no? Pero tremendos, está demostrado, no es que yo lo diga, es que lo están siguiendo muchos inversores y está ahí el histórico, ¿no? Desde que lo empezamos a seguir en 2016, este es el tercer año y los resultados son tremendos, ¿no? Yo creo que va a ser difícil, eso sí que lo digo, creo que va a seguir ganando, pero creo que va a ser muy difícil mantener el ratio de ganancias, porque también depende del mercado que hay y es más fácil ganar cuando el mercado es alcista. Las tendencias son más suaves y largas y fáciles de seguir, entre comillas, ¿no? Y por eso, bueno, pues en Caterpillar hemos llegado a tener más de un 100% de rentabilidad, hemos cerrado algunas posiciones con un 70%, como la de Genotic. Entonces, bueno, pues hay un ratio de ganancia-pérdida de media de 1 a más de 4. Es decir, por cada euro que pierdes ganas más de 4. Es un ratio espectacular, ¿no? Y encima con un ratio de acierto pues superior al 50%, con lo cual lo del año pasado fue espectacular, pero creo que va a ser difícil replicar ese ratio de acierto. El del 2016, que es 1 a 3, 1 a 3 y 50, 1 a 3,50, y con un ratio de acierto un poco por debajo del 50%, pues diría que es un ratio, un resultado más repetible o que puede ser más habitual. El del año pasado es muy difícil que se repita habitualmente, ¿no? Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles. Muchas gracias a todos, buenas inversiones y muy buen trading.